to the cloud. De vez en cuando me sale un mensajito que dice que la conexión con internet es inestable, solamente para advertírtelo. Ah, bueno, no te preocupes por el viento. Hola, Mercedes. Mercedes, aquí está, Mercedes, tu libro. Muchas gracias por dedicarme un poco de tu tiempo en este día tan lleno de viento que hace que a lo mejor la conexión en internet vaya un poco rara. Muchas gracias por ayudarme a que mis estudiantes puedan conocer más de la literatura escrita por mujeres de la península ibérica y que están, en tu caso estás fuera y es fenomenal que podamos hablar, así mi clase va a conocer tu último libro de cuentos que tenemos aquí y nada, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenos días a todos, millones de gracias por haber contado conmigo y muchos saludos desde Pittsburgh. Así que encantada de responder pues a cualquier pregunta y de estar con vosotros para saciar vuestra curiosidad. Ok, muchísimas gracias, Mercedes. A vosotros. Pues si quieres podemos empezar un poco como si nos puedes contar por qué decidiste ponerte a escribir, cuéntanos un poco. Bueno, pues ¿cuándo decidí ponerme a escribir? Bueno, hace ya bastantes años. Básicamente, cuando vivía en España, pues siempre me dediqué a lo que es la escritura desde pequeñita. Esto de los concursos del colegio que mandas el relato de turno. Y bueno, salía entre los finalistas. Y bueno, pues sí, ha llegado a convertirse en una costumbre. Entonces, cuando vine aquí a Estados Unidos, pues hace ya muchísimo tiempo, pero vamos, así comencé, digamos que alrededor del 2003, 2004 a escribir ya con verdadera asiduidad. No sé qué más. ¿Y qué escribes? ¿Qué has escrito? ¿Más novela, relato corto, poesía, teatro? Bueno, vamos a ver, pues mi primer libro es una colección de relatos, son 11 relatos, Perro Verde, que apareció con una editorial de Sevilla, la editorial Renacimiento. Y bueno, lo publiqué hace poco tiempo, me parece que en el 2017, tengo una memoria ya. Y siempre me han interesado los relatos, la vida de las personas en Estados Unidos, porque claro, al salir de España digo, ¿qué puedo escribir? ¿De qué puedo escribir? Pues sobre la vida, evidentemente, que ahora mismo en la que estoy inmersa, que es Estados Unidos, para que el lector español, digámoslo así, fijándome en el lector español, para que al lector español le lleguen noticias a través de la literatura, obviamente, de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos. Y mis personajes son normalmente, pues, personajes americanos presentados con la visión mía, que es una visión de una española, evidentemente, para el público especialmente español de España, pero no, para quien quiera leerme, evidentemente, en español, o para los personas que no sean nativas y no hablen español, pero que lo entiendan, obviamente. Es una literatura que yo creo que es global, porque habla de muchas, de la condición humana, digamos así. Uh-huh, uh-huh. ¿Y tus libros antes o sea, para ti estar aquí en los Estados Unidos se ha convertido en una parte que enriquece tu ficción, ¿no? Como es... Sí, absolutamente, absolutamente. Yo soy, además, doctora en literatura estadounidense y yo leo más autores estadounidenses que autores españoles. Por ejemplo, a mí me encanta muchísimo Flannery O'Connor o me gusta mucho John Cheever. Son autores por los que me pirro, vamos, me encantan. Y me fijo, intento imitar o seguir las directrices de los escritores estadounidenses, pero a través, tamizados con mi visión, lógicamente. Y da, supongo que una cosa extraña, una cosa un tanto rara, que es, pues, mi punto de vista, mi visión de Estados Unidos. Uh-huh. Sí, es muy interesante. Yo que ya este es el segundo libro que leo tuyo de relatos, ¿no?
como a mí me parece muy interesante porque yo también estoy fuera de España y tú cuentas la experiencia de lo que significa esa interacción de alguien que viene de un país de habla hispana que llega a los Estados Unidos y lo que pasa ahí, ¿no? Y es interesante porque es un relato de migración que no es relato desde hablar desde la frontera, lo que pasa cuando cruzas una frontera, porque es una experiencia que tú no tienes. Tú hablas de ya estás aquí y lo que ocurre cuando estás aquí y vives en un mundo que no es el tuyo originalmente, ¿no? Entonces es muy interesante y a mí me parece muy acertado que elijas la narración breve, el relato corto, ¿no? Porque sí que es también cuenta un poco cómo vivimos aquí, ¿no? En la zona sobre todo noreste de la costa de los Estados Unidos, que todo es más rápido, ¿no? Que es la aceleración de la ciudad, ¿no? Es muy interesante. Y antes de venir a los Estados Unidos, ¿qué era de qué escribías? Pues la verdad es que siempre me ha gustado lo que, lo que mi esposo denomina el tema de los perdedores. Ah, sí. Eh, los perdedores y además hombres, no mujeres. Es curioso, tengo una, digamos, una debilidad por acercarme a la perspectiva masculina. Ajá. Eh, algunos pueden quejarse, pero oiga, usted es una señora, ¿por qué está escribiendo de algo que desconoce? Volvemos siempre a ese asunto. Yo no sé, evidentemente, cómo vive, cuál es, eh, qué tiene, qué hay en la cabeza de un hombre, evidentemente, pero bueno, un hombre es una persona. Entonces, pues supongo que tendrá los mismos objetivos, es decir, sobrevivir, vivir, como, igual que una mujer. Claro, y tienes todo, por ejemplo, ahora que es el centenario de Benito Pérez Galdós y pronto vamos a leer algo de él en clase o vamos a ver Viridiana, vamos a acercarnos a Galdós. Por ejemplo, ahora en el centenario hablan de que Galdós es el que mejor ha sabido retratar la psicología femenina, o sea, un hombre escribiendo de mujeres, pero parece cuando una mujer se pone a hacer lo mismo hacia los hombres, es como, ok, vamos a pensar, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que has dicho, porque sería igual lo que hizo Galdós, lo que tú estás haciendo, ¿no? Y dar a la visión de una persona que habla desde fuera, que es el mejor que lo representa, pues eso es peligroso hacerlo, ¿no? Porque tú no puedes hablar de esa experiencia por lo que tú estás diciendo, porque no la tienes, pero hay algo en común. Y también, mira, hemos estado hablando en clase de la polémica que ha habido con la novela American Dirt, que es sobre, Ah, sí, sí. ¿sabes? Porque justo tiene mucho, ¿no? Hablamos de muchas cosas en la clase, pero lo que un comentario fue que nos hizo pensar es, ¿puede una persona que no ha vivido la experiencia de cruzar la frontera y saber lo que se pasa en México en relación con el narco, puede hablar de eso? ¿Sabes? Es un tema muy interesante porque tú seguro que conoces la polémica y como no es lo mismo que lo tuyo, pero también es escribir desde otro lado. Si nos puedes decir un poco tu opinión como escritora, estaría muy bien. Es un tema evidentemente muy, muy espinoso. Sí, Yo creo que con la debida formación, investigación, eh, porque evidentemente no es una cuestión que se pueda hacer en un día, ni siquiera en no. un mes, pero pues investigación, yo creo que sí, que es perfectamente razonable que un autor intente escribir de manera, vamos, de ficción, poner en literatura la Claro, experiencia de una persona que, bueno, que desgraciadamente tiene claro. que verse en ese medio ambiente. Sí, es lo que tú has dicho la palabra clave, ficción, ¿sabes? Porque yo también intento en clase, trabajamos con ficción, bueno, ficción, cuando pasa mucho tiempo, la Celestina, que fue ficción o realidad, el perro del hortelano, que fue ficción o realidad, y hablamos mucho de, ¿sabes? Siempre intentamos como primero el autor quién fue y qué, y yo, la clase tiene que leer algún trocito
de estos novelas que son largas en castellano antiguo y después pensar qué conexiones hay con el autor, ¿no? Entonces, ¿sabes? Es lo que tú estás diciendo ahora es la palabra clave tanto en Galdós, en ti y esta escritora es en la ficción, ¿sabes? Se está trabajando en ficción, qué conexiones hay entre ficción y realidad pasa por quien escribe, ¿sabes? Tú eres el que estás ahí, ¿no? Quien escribe es como la transición entre la ficción, la realidad, eres tú, ¿no? Entonces eso es algo importante, ¿no? Que yo creo que a veces, ¿no? Cuando se hacen estudios críticos, ¿no? Esto es la realidad que pasa. No, no, hay que tener cuidado en decir esas cosas porque sí puede haber una realidad, pero también puede haber una reconstrucción de una realidad, que eso también es muy válido ponerlo, ¿no? Y dicen mucho de la época que está pasando. Por supuesto, por supuesto. Es observar y a veces inclusive exagerar la realidad, es lo que Sí. sería novelar. Sí, porque mira, Mercedes, yo creo que por eso me gusta mucho tu narrativa corta, porque yo también, aunque yo investigo sobre mujeres, temas de mujeres, otra parte de mi investigación tiene que ver con la construcción de la masculinidad, ¿no? Y es interesante que a las dos tenemos eso en común desde diferentes perspectivas, tú escribiendo ficción y yo investigando ficción, ¿no? Del mismo periodo, pero yo creo que eso también habla del país que venimos y lo que pasa en relación a los hombres, ¿no? Hay desde que terminó la dictadura, ha habido muchos cambios que las mujeres los han sabido llevar muy bien, pero los hombres ahí pasa algo, ¿no? Y toda esa violencia que se expresa, esa vuelta otra vez a partidos muy conservadores como Vox y esas cosas, habla de que ahí pasa algo, ¿no? Ahí, y que no lo están solucionando los propios hombres y mujeres como nosotras, nos llama mucho la atención eso, ¿no? Es porque nos afecta de alguna manera. Esperemos que esa mentalidad sea solamente coyuntural Uh-huh. y transitoria, porque bueno, yo creo que también evidentemente los aspectos económicos tienen mucho que ver Uh-huh. dentro de la mentalidad, es lo que es la mentalidad masculina. Sí, sí. Y tú ves, porque, por ejemplo, en tu nuevo libro, en el primer relato, el protagonista es un hombre del mundo hispano, vamos a ponerlo, ¿no? Que no es un hombre que viene, que es de los Estados Unidos, ¿no? Y va buscando trabajo, ¿no? Y se enfrenta al sistema laboral universitario, por un lado, a cómo se vive en los pueblos pequeños que no están cerca de las ciudades y también se enfrenta a cómo llevar una relación de pareja con una pareja que tampoco es del país, ¿no? Que no tiene nada. ¿No? Es muy interesante cómo tú metes a la experiencia masculina dentro de otro país externo, ¿no? Que eso creo que es muy interesante. ¿Te refieres a US Interstate, digamos, Sí, sí, al cuento más largo, que bueno, que tiene casi un aspecto teatral, sí, creo, porque sí, abunda el diálogo, intento dar oportunidades a ambos personajes, tanto a Amanda como al sí. personaje masculino, para que se desfoguen frente al público y los conozcamos. Sí, sí, es lo que yo te decía, le veía muy estilo Carmen Martín Gaite, el interior o los espacios, ¿no? Esa teatralidad, lo que tú estabas diciendo, es muy interesante. Y bueno, ¿y nos puedes contar un poco, aparte de escribir, qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo pasas tu tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, pues de momento no tengo una cosa muy estable. Como te comenté, bueno, por cuestiones personales tengo que volver a España. Me están esperando un par de entrevistas Qué bien. sobre tanto para esto. Y bueno, pues chapuzas. De momento son chapuzas, pero bueno, intento observar la realidad, recolectar más ideas aquí y allí donde voy. Y bueno, siempre con el bolígrafo y el papel a mano, evidentemente, en cualquier sitio es un momento ideal pues, para escribir
escribir ideas y ya, bueno, tengo otro libro que he mandado que estoy esperando a ver si me lo aprueban y bueno, y ya he comenzado a trabajar en otro. La verdad es que no de abasto, quiero sacar, soy afortunada en ese sentido. ¿Tus nuevos proyectos son también relatos cortos o estás Pues más en la novela? me gusta el relato porque te da, es como una especie de, se puede trabajar a media distancia con el relato. Para mí la novela, me canso, me gusta mucho la novela, pero reconozco que necesita un esfuerzo que yo a lo mejor no soy capaz en estos momentos de dedicar. Entonces también soy una persona muy nerviosa, tiendo a moverme mucho y me gusta, pues, me cuesta concentrarme y me gusta más el relato. Es como, el relato lo considero como una especie de instante. Como dicen aquí en Estados Unidos, get in, get out, entras y sales. Sin embargo, como digo, la novela, pues, que daba evidentemente más oportunidad para expandir los personajes, su mentalidad, ver lo que hacen, pero me gusta más lo que sale. De momento, nunca se puede decir de este agua no beberé. Efectivamente, y también la escritura pasa por muchas fases, no se escribe en el mismo formato siempre y eso es una evolución también de quien escribe y es una evolución importante y hay que tener en cuenta. Estaba pensando porque una cosa que me gusta hacer en clase es ponerle algunos elementos visuales, ¿no? Por ejemplo, ahora la clase de mañana vamos a empezar con toda la poesía que se genera a raíz de la querella, ¿sabes? Mujeres buenas o mujeres malas. Y también los grabados que hay alrededor, sobre todo gracias al libro de Christine de Pizan, ¿no? Que muestra a mujeres pues ahí dialogando. Y estaba pensando para ti, ¿cuál sería una representación visual de tu novela? ¿Sabes? ¿De qué sería? Porque yo cuando estamos hablando y cuando estábamos leyendo, yo veo mucho los cuadros de Hopper, ¿sabes? Esos espacios. Sí, Porque es sí, también, Hopper tiene mucho el detalle, es otra época, son los años 50, es otra cosa, pero él también reflexiona mucho sobre mujeres y hombres en un espacio muy concreto, como un relato corto ahí. Eso yo te pondría, y de hecho se lo voy a poner a la clase cuando estén leyendo el relato que van a leer tuyos, algunos cuadros de Hopper para que vean. Pero tú, ¿qué imagen visual para ti tienes de tu escritura o cómo sería alguien que está pintando, que está haciendo fotografía, arte visual, performance, que dices, mira, mis relatos y esta persona tienen una relación? pues la verdad es que no me podría decidir por un solo cuadro. Ok, lo que está bien. Puedes decir hasta tres. Sí, tres, vale. Bueno, pues te agradezco lo de Hopper, que creo que es, de hecho, el pintor estadounidense, uno de los pintores estadounidenses más alabados en Europa Sí, y que más gusta. Pues sí. dentro de Hopper, en la misma línea, me gusta mucho Andrew Wyeth. Ajá. También recoge ese sentimiento de soledad, el aislamiento, lo que es el campo, sí, el estar consigo mismo, el no tener ayuda. Por ejemplo, existe el cuadro este de Christina's World, el mundo de Cristina, una mujer desgraciadamente joven, parapléjica, que se la ve extendiendo el brazo en medio del campo. Es como si pidiera ayuda o simplemente se hubiera rendido ante la naturaleza. Es un cuadro un tanto contradictorio, me gusta muchísimo. También me encantan los aguafuertes de Goya y yo creo que eso recoge bastante lo que es, inclusive la portada, que Sí, parece, sí, ¿verdad? Efectivamente, sí. me recuerda un poco al mundo de Goya, los claroscuros, la locura, Sí. inclusive el absurdo. Sí, sí, es también porque es muy interesante que menciones las pinturas de la época oscura, ¿no? Pinturas negras de Goya, porque ahora está viendo, yo creo que a nivel mediático está teniendo mucha repercusión esos cuadros, ¿no?
y justo también por eso, porque él captó momentos, ¿no? Es un momento, es lo grandioso de sus últimas pinturas, momentos y donde todo se pone en juego, ¿no? Un momento donde está todo en juego, sí, sí, me parece muy acertadas eh, tu manera Lecciones, gracias. visual, tus selecciones. Y bueno, como te he comentado, de los relatos que está en tu último libro, en clase vamos a trabajar. Seguro que cuando pongamos esta entrevista ya han leído tu relato. Entonces yo he elegido Las líneas enemigas, como te estaba comentando, porque me parece, eh, es un, no es muy extenso, lo van a poder leer los estudiantes en clase mientras estamos trabajando y después, claro, nuestro seminario de literatura se centra sobre todo en el amor y otros sentimientos, ¿no? Entonces, en este relato, tu protagonista es una escritora de novela romántica, ¿no? Y eso me encantó porque también, ¿no? Cuando se habla de hablar la literatura y el amor, parece que se va a hablar de novela romántica. Y es otra cosa, es como el amor como eje de la ficción muchas veces. Entonces, pues cuéntanos un poco sobre ese relato, por qué lo escribiste, qué querías transmitir aquí. Recuerda que ya lo habrán leído, o sea que no importa hacer spoilers. Muy bien, muy bien. No importa que lo destrocemos. Muy bien, pues No importa. Siempre que con tu consentimiento, que es la autora. mi consentimiento por delante. Pues vamos a ver, las líneas enemigas. Efectivamente, Hilda Newman, que es la protagonista, es una mujer que se dedica pues, a escribir, eh, digamos, literatura basura, Sí. o una literatura bastante, no deplorable, pero que deja bastante que desear. Entonces no le llega, no le llena a esta mujer y tiene aspiraciones, digamos, más profundas. Es consciente de que está actuando contra sus sentimientos porque está actuando pues, de una manera comercial. Simplemente es una autora con muchísimo éxito, de fama, y bueno, pues, pero le repatea porque no es eso lo que ella quiere hacer. Ella trabaja en la escritura de la novela romántica porque le proporciona simple y llanamente dinero, un bienestar económico. Entonces, bueno, pues es una mujer que tiene muchos problemas psicológicos que bordan una paranoia. Bueno, efectivamente, digamos que es una mujer con muchas adicciones, ginebra, le pegan las drogas, pues para mantener el ritmo de vida que lleva y para poder soportar esa realidad que le asquea, que realmente le repugna. Entonces, bueno, pues se le ocurre crear un personaje ficticio, una duplicidad de personajes, y tiene que ser un hombre, evidentemente, porque, bueno, no evidentemente, se piensa que, a un hombre siempre tendrá más credibilidad que una mujer, sobre todo si es una mujer que se dedica a la escritura de romance, evidentemente. Entonces, bueno, pues se desdobla, Hilda Newman se desdobla en otro personaje, y claro, no puede dejar sus adicciones, pero bueno, se dedica pues digamos que las hace más gruesas, por ejemplo, el whisky y nicotina y todo lo que pueda echar, a lo que pueda echar. Entonces sí, ya se puede dedicar, se puede concentrar a la literatura, a la filosofía prácticamente, digamos así. Pero teme aquí que luego descubre que la Bonte también, que aunque efectivamente es un hombre con autoridad, sabe lo que se dice, también está ahí pues por un motivo, que es la fama. Entonces, claro, pues Hilda no tiene más remedio que decidir, bueno, pues tengo que deshacerme de los dos, porque no estoy contenta ni con un personaje, que es conmigo, ni con el otro, que es también parte de mí misma, pero pensaba que iba a ser distinto. Y no lo es. El resultado será un fracaso. Además, en mitad del cuento, también fallece el esposo de Hilda y ella pues tiene resentimientos y un sentimiento de culpabilidad porque piensa que este deseo suyo de multiplicarse en otra personalidad pues le ha llevado a fallecimiento, ha terminado pues, en la muerte de su esposo. Así que mejor manera de acabar con este deseo de fama que quitarse a los dos de medio.
Sí, es muy interesante ese relato porque, por lo que te he comentado y también porque tratas, sabes, una escritora que escribe novela romántica, que decide, sabes, buscarse ese alter ego en un hombre. A mí también me recordaba cuando las escritoras de final del 19, sobre todo, se tienen que buscar seudónimos de hombres. ¿Sabes? Y ese es una cosa que no está muy trabajada, que es no. Matilde Cherner, que es una escritora que fue una muy buena escritora, muy olvidada por la crítica hasta hace muy poco, firmaba como Álvaro Luna, ¿no? Y después, Víctor Catalá, que es la escritora esta catalana que ahora no me acuerdo. Y claro, yo lo he relacionado con tu relato porque de alguna manera ese personaje, ese hombre que crean ese seudónimo se las come. ¿Sabes? Se las termina comiendo y no porque lo hace la crítica, sino porque ellas mismas, es como parecido a lo que tú planteas en tu narrativa, ¿no? Como eso se las come y ellas, y eso lo hacen ellas, ¿no? Como entrar en ese, ¿no? En el territorio de la fama, ¿no? Cuando tú entras y bueno, pues las mujeres al principio, cuando la patria de las letras se pone en funcionamiento, es una patria de las letras pensada a la medida de los hombres. Es una sociedad burguesa y es en España, es en los Estados Unidos y posiblemente va a ser en China también, que va así. Pero las mujeres dicen que eso no lo aceptan y a veces pues deciden a veces crear sus propios mundos, ¿no? La patria de las flores por otro lado, pero también quieren estar en negociación con los otros, ¿no? Entonces el seudónimo, la fama, ¿sabes? Es meterte al terreno del otro a jugar no con tus armas, sino con las armas de los otros, ¿no? Entonces, a veces los finales son terribles, son psicológicamente terribles, ¿no? Porque como tú lo cuentas, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu seudónimo, tu personaje y tu realidad, ¿no? Eso me ha gustado mucho por eso también. Al final, bueno, la autora se sobrepone, es una acción de empoderamiento, digamos que prevalece sobre el personaje masculino. Eso. Entonces, en cierta medida, bueno, pues sale ganadora. Claro, y eso también habla del nuevo siglo XXI, como no es lo mismo que hace un siglo, ¿sabes? Como las mujeres pueden tener recursos para eso, llevarlo de otra manera, ¿no? Está también bien. Y, y claro, tu relato se centra también en los Estados Unidos. Yo sí que aunque no creo que dices ninguna referencia, no hay ninguna ciudad exacta, ¿verdad? O ningún sitio exacto en este relato. Me parece que, bueno, tenía la idea de Boston. De Que viene Boston, ¿no? Sí, sí, sí. sí, yo me imagino, ¿sabes? Es a ver la clase que piensa, pero sí, parece una ciudad, es eso, Northeast, ¿no? Más el tipo de cómo la gente se mueve, la calle y eso, sí, eso está muy bien. Y es también muy interesante, ¿no? Lo que estamos hablando. Tú, una escritora en español, ¿no? Que publicas esta editorial es que yo no la conozco del todo. ¿Dárcena es de España también o Sí, no? Drácena es de Madrid. Es de Es de Madrid. Madrid, Es una editorial, sí, madrileña, sí, sí. madrileña. Y eso es también, ¿no? El momento de globalización que vivimos, tú viviendo aquí, publicas allí y hablas de esa interpretación, ¿no? De lo que pasa. Eso es muy interesante porque estamos acostumbrados, autores del mundo hispano-latino hablan y escriben de sus mundos, ¿no? Pero existe también lo otro, ¿no? Igual que Hemingway le gustaba escribir de otros, sobre todo de España, pero parece que no estamos acostumbrados a que a los autores hispanos hagan lo mismo. Y te quería, así un poco para que vayamos terminando, como te he comentado, la clase, nuestro tema es el amor, ¿no? Como un tema estructural. ¿Y tú cómo manejas ese tema en tu obra? ¿Qué importancia tiene o qué sentido tiene? Porque tratas del amor, ¿no? De amor, dos puntos. Ta, 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 ta. Sí, pero es un tema que está ahí. Sí,
es un tema, yo trato del amor y del desamor, de los dos, porque creo que bueno, van el uno con el otro, no se puede pensar el amor sin el desamor, especialmente en la mini novela que articulas tanto para esto, en US Interest, porque se comienza amando cosas, amando personas y al final se acaba odiando cosas, inclusive pues perdiendo el amor o la estima hacia objetos y otras personas. Pero sí, yo creo que evidentemente que al ser un tema, el amor, Dios mío, es un tema tan universal que es inevitable que cualquier autor lo trate en cualquier vertiente, aunque sea de refilón. Y para ti, cuando tratas el tema del amor, intentas un poco mostrar relaciones, lo que pasa entre mujeres y hombres, lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Cómo te lo planteas, ¿no? Como, por ejemplo, en el primer relato, el amor, el desamor, el encuentro, el desencuentro tiene una parte importante, ¿no? La paciencia, la no paciencia, ¿no? Porque también yo soy muy seguidora de Bauman y la sociedad líquida y la liquidez de las emociones, ¿no? Y yo creo que tus relatos tienen de eso también, ¿no? No sé si lo has pensado así mucho o es más, claro, críticos literarios somos los que ponemos, pues por cierto, y cuando escribís es más espontáneo, ¿no? Sí, Pero efectivamente, no está uno pensando, no, vamos a ver, efectivamente se agradece el ojo clínico y el análisis, evidentemente, de los críticos, porque si sí. no se perdería, evidentemente, lo que dices, la espontaneidad. Aunque muchas veces, evidentemente, esto es subconsciente. A lo mejor, inclusive, estamos intentando evitar un sentimiento y es más transparente que otro. Uh-huh. No lo sé. Uh-huh. No puedo decirlo, pero Uh-huh. el amor, claro, es que son emociones tan gigantes, el amor, el odio, que es que, como digo, me parece inevitable que no aparezcan en cualquier libro de literatura. O sea, es el armazón de cualquier obra que se... Vamos. Sí, tengo dos preguntas más, ¿no? Como en clase no usamos libro de texto, yo preparo yo preparo los temas, el temario que seguimos es en función de la obra que para mí es relevante en el tema de amor. Como te he comentado, El collar de la paloma fue la introducción, después La Celestina, El perro del hortelano. Ahora vamos a pasar a una autora que no la conoce mucha gente, que es Blanca de los Ríos, que escribe sobre todo a principios del siglo XX y tiene un relato corto sobre las hijas de Don Juan, ¿no? El mito de Don Juan, cómo va después, ¿no? Y un poco, ¿sabes? Eso es como yo lo he ido ordenando y yo les leen una semana algo de crítica literaria de alguno de los temas que estamos tratando y la siguiente clase leen un trozo o un relato corto o un trozo de la obra que estamos tratando, ¿no? Entonces, yo les digo que yo no soy mucho de definiciones. Esto es literatura renacimiento, esto es no sé qué, porque todo se mezcla mucho, pero tú, por ejemplo, imagínate, en un eje de nuestra evolución de la literatura en lengua española, eh, ¿tú en qué tendencia te pondrías? ¿O cómo te ves tú en ese eje? ¿O dónde te ves tú en ese eje? ¿O con quién de tu generación que escribe te identificas? Sobre todo vamos a ver que sea del mundo en lengua española, ¿no? Que- ¿Quiénes son tus compañeros de eje? Como he dicho, mi formación es más cercana, bueno, leo más literatura estadounidense y por lo tanto la literatura latinoamericana Uh-huh, se acerca más, digamos, a lo estadounidense, sobre todo la de principios del siglo XX. Me uh-huh, gustan mucho Héctor Quiroga, uh-huh, los escritores de relatos, por supuesto Cortázar.
y García Márquez, lógicamente. Pero sí, yo diría que la literatura latinoamericana me llena más o me acerco más, digamos, a ellos, pero porque ellos han bebido de la literatura estadounidense más que la literatura de España. Sí, que bebe más del mundo francés, Sí, ¿sabes? Del mundo efectivamente. italiano, ¿sabes? Un poco Sí, un mundo más europeo, eso sí. sí. Pero vamos, yo, como he comentado al principio, me acerco más a los autores estadounidenses, sobre todo de los años 50, como Cheever o